Muy estimados amigos radioyentes de Radio Solidaria y seguidores de Solidaria TV, estamos contigo, mi esposa y yo, por la gracia de Dios, una vez más en este programa que presentamos con verdadero deseo de bendeciros y de enriqueceros en las revelaciones de las verdades eternas. Y en este tiempo tan especial, Mari, ¿verdad que el don del Espíritu Santo del discernimiento es fundamental? Sí, porque además, fíjate la de veces que vemos en la palabra advirtiendo, ¿no?, de que en los últimos tiempos habrá engañadores, ¿no? Yo creo que lo dicen los apóstoles y también en Apocalipsis, ¿no? Y si pudieran aún a los escogidos, ¿no?, engañar. Sí, es el carácter, lo dice la epístola de Timoteo, el carácter de los hombres de los postreros días, que son todos son engañadores en general y, calumniadores y, farsantes, no falsos. Y por eso discernir lo bueno de lo malo es fundamental. Para poder escoger y hacer lo bueno, si no, si somos engañados, pues escogeremos lo malo, lógicamente. Si dejamos que... Por eso la verdad nos hace libres, porque al tener la verdad escogemos lo bueno y no quedamos presos, no quedamos esclavos. Y en cambio lo malo nos esclaviza, el pecado hace esclavos a los hombres y el diablo es lo que quiere esclavos, y los sistemas totalitarios políticos o religiosos buscan esclavos, ¿no?, adictos, y que así los tengan bien sujetos. Sí, con distintas maneras diferentes a lo largo de la historia, ¿no? Hubo tiranías de una manera, otras, ahora la de ahora es diferente. Y en un mundo en el que la información se ha convertido en un hábito, ya en una adicción, en una excitación extrema con todos los medios informáticos y WhatsApp y LinkedIn y no sé qué, todo esto, pues resulta que encima han despertado una ansia, una avidez de información, y no se dan cuenta de que se van llenando las mentes, o sea, de falsas informaciones, ¿no?, que es lo que buscan. Bueno, por ejemplo, los que quieren vender un producto, aunque no sea bueno, con tal de venderlo, pues hay que informar de cualidades que no tiene, o sea, es todo mentira, ¿no? Pues igual que en todas las áreas ideológicas, religiosas, y utilizando los sentimientos para ver cómo es impresionante el mercado que supone el mundo de la información. Y ahora con la inteligencia artificial, pues lo que van a querer es pervertir mucho más las mentes, seducirlas para que hagan lo que los poderosos quieren que hagan y que compren lo que los prepotentes multimillonarios y multinacionales quieran que compren las personas, incluso que voten a quien ellos quieran que les voten. Todo esto es la situación, el caldo de cultivo en el que vivimos y que hay de nosotros. Si caemos en la mala información de lo que vemos o de lo que oímos, y nos dejamos engañar. Y qué fácil es ir apartando, ¿no?, poco a poco, desviando, es fácil. Además lo tienen muy bien estudiado, ¿no? Para ser pequeñas dosis. Pequeñas dosis, hasta mentirijillas que se van haciendo gordas y que al final, cuando ya te has acostumbrado a ellas... Necesitan un tiempo, depende de qué mentira, unas tardan años, otras enseguida, y bueno, tienen lo que llaman la ventana Overton, que ahora es esa filosofía que lleva en marcha tantos años y que ha llegado a convencer a la gente de que hasta de matar, es bueno matar y es bueno abortar. Todo eso ha sido un proceso terrible, ¿no? Claro, y hay personas que llegan a tal engaño que pues adquieren una personalidad y un carácter pues completamente maléfico, mundano y malvado, ¿no? Y sin conciencia. Y sin conciencia.
La conciencia se muere totalmente. La información falsa va dañando la conciencia si se recibe. Y por eso, conciencia limpia, bien clarividente, para discernir el bien del mal, discernir los espíritus. Leamos para empezar, 1 de Juan 4, del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Está en el mundo, pero siempre ha estado, porque de alguna manera se turnan los 7 principales anticristos, pero que ha habido miles y hay miles de anticristos que muchos pasan desapercibidos y son trabajadores o lo que sea, trabajadores sociales especialmente, o bueno, pues que tienen apariencia de piedad y dirigen ONGs o grupos religiosos o partidos políticos o fundaciones, etcétera. Entonces es importantísimo probar los espíritus. ¿Cómo se puede probar el espíritu de una persona? Bueno, Jesús dijo por sus frutos, ¿no? Dijo algo muy sencillo. Cuando le preguntaron, no se anduvo con mucha filosofía ni con muchos razonamientos, dijo por sus frutos, ¿no? No se puede coger uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Entonces debe ser la manera mejor. Por supuesto. ¿Qué haces? Como el apóstol decía a aquellos que la salvación era sin obras, dice, bueno, muéstrame tu fe por tus obras. Claro. Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. A veces los frutos tardan en salir, ¿no? A veces hay que tener paciencia. Un árbol no da fruto enseguida, lo da una vez al año, ¿no? Y hay que esperar hasta el año siguiente para volver a coger otra vez el higo o la breva, ¿no? Pero claro, tarde o temprano los frutos salen, los frutos buenos y los malos también. Un agricultor que tiene árboles frutales y que no da fruto un año y otro año y otro año, pues, o que da frutos amargos o que da frutos que no tienen la calidad que no son verdaderamente comestibles, aunque luego se puedan usar para hacer potijes o lo que sea, como las almendras amargas, que no hay quien las coma, pero bueno, saben utilizarlas para hacer toda clase de mejunjes. Pero en términos espirituales, pues por los hechos se ve cómo se comporta esta persona, cuáles son sus actuaciones. Yo siempre digo que una persona también se le conoce por cómo usa su dinero, cómo viste, hay muchas maneras, pero vamos a ir a 1 Corintios 12:10 en el texto que nos habla de los dones del Espíritu Santo. Entre los 9 dones principales, sobrenaturales del Espíritu Santo, está el del discernimiento. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. A otro discernimiento de espíritus, yo lo llamo el olfato, ¿no? Tú sabes que el cuerpo humano y todo lo que está creado por Dios tiene un trasfondo espiritual, ¿no? Y una enseñanza espiritual, ¿no? No hay nada que no tenga una huella del Creador, que es espíritu puro. Y entonces, pues al hombre nos ha dado 5 sentidos para ver, para discernir. Y entre entre las partes del cuerpo humano que son usadas muy especialmente para manifestar los sentidos que tenemos, los 5 sentidos, ¿no? Pues el olfato
están las narices. Y entonces, ya sabes, dijo, aquí huele a demonios. Esa es una expresión muy popular. Es una expresión muy popular, sí. Todo huele a demonios. Huele a aquí demonios. huele a huevos podridos. Aquí huele... Y tú sabes que hace muchísimos años, y estabas conmigo en Palma de Mallorca cuando se manifestó la primera liberación de un demonio a una persona que yo no estaba consciente de que Dios me usó para eso, y que bueno, que hubo una fetidez tan grande que casi me desmayo, y que no la olisteis nadie. Mientras fue liberada una mujer, estabas tú conmigo, una mujer que tenía una garra en el estómago que no la dejaba vivir, y era un cáncer de estómago, y quedó completamente liberada del espíritu de enfermedad. Y salió una fétide que fue terrorífico. Cuando yo consulté a un hombre de Dios más experto que yo, por supuesto, yo era un novato total, ¿y esto qué ha pasado? Pues es que te echaste un demonio. A partir de ahí tú sabes que ya cada vez que yo echo un demonio, y tú también, pues nos huele fatal, nos huelen a diferentes olores perversos, porque hay olor a bilis, hay olor a orino y olor a cuernos quemados. Pero bueno, es un don, ¿no? Entonces tenemos ahí el discernimiento por el olfato, pero también es un ministerio dentro de la Iglesia, personas que tengan el olfato espiritual para saber quién viene a dividir la Iglesia, quién viene a calumniar, quién viene a mentir, quién viene a tal. Y es un discernimiento para cuando alguien se quiere añadir una familia. Decir, bueno, este no huele bien, no me huele bien. ¿No? Entonces, investigar. Y dice un proverbio árabe que el que no comprende una mirada, tampoco comprende una explicación. Qué bonito, ¿verdad? Claro, entonces, el discernimiento ocular. Porque si los ojos son la lámpara del cuerpo, y si se sabe que hay ciencia clara, demostrada, sobre la iriología, conocer el iris, y ahí pues se pueden perfectamente distinguir, ¿no? Las enfermedades de esa persona, las cualidades, etcétera, hasta tal punto de que ya se ha considerado como un carnet de identidad para la gente, no solo las huellas dactilares, que son únicas de cada persona, pero también los ojos, ¿no? Y entonces mirar a los ojos es importante y distinguir qué hay por los ojos. Una mirada, porque se puede falsificar una sonrisa, pero el ojo no. El ojo, puede una persona sonreír y tener el ojo más oscuro que un pozo de petróleo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el discernimiento ocular es fundamental. Y bueno, pues por supuesto hay los 5 sentidos igual, el tacto. Tú sabes que el tacto, tocas a una persona y la mano, y es que notas, hay manos gélidas, hay manos insípidas, pero hay manos sudorosas, que detectas claramente esta persona tiene pánico, tiene miedo, o tiene ansia, o tiene una concupiscencia, una lujuria, vamos, desbordante, porque le sudan las manos. Hay varias expresiones del sudor, ¿no? Y el sudor huele. Y por ejemplo es uno de los datos para los animales violentos, que se comportan según el olor. Si la persona o otro animal huele de una forma determinada, son hormonas, feromonas, pues saben que tiene miedo y entonces se envalentonan, ¿no? Y bueno, un perro se vuelve valiente con alguien que tiene miedo, y un lobo igual. Es increíble por el olfato discierne, ¿no? Y nosotros tenemos que saber usar los sentidos para discernir
a los falsos de los auténticos, discernir a los que están pues atados para desatarlos, a los que están pues atormentados para liberarlos, y a los que están especialmente bueno, pues engañados, para llevarles en la luz de la claridad, de la clarividencia. Apocalipsis 2:2, discernimiento de los falsos apóstoles, que ahora se multiplican en el mundo, y encima ya, para colmo, miles de mujeres que se proclaman apóstol. Yo no sé si serán transexuales o qué, porque en lugar de llamarse apóstolas, que claro, es una aberración, porque no, en la Biblia no aparece esa palabra, pero pues se llaman apóstol, que es masculino. En un mundo en el que se distingue bien claramente, y parece que el lenguaje inclusivo más correcto es decir ellos y ellas, cuando yo me niego a eso, cuando el plural incluye en una apreciación y respeto a ambos géneros, incluye a ambos siempre el plural. Entonces pues se multiplican los apóstoles falsos, pero como churros, cuando el Señor solo levantó unos pocos, y no necesita muchos, pocos pero auténticos. ¿Qué dice Apocalipsis 2:2? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pues eso es discernimiento. Has tenido discernimiento de saber quiénes son los falsos apóstoles. Los has catado, los has catalogado, los has bueno, pues revelado, ¿no? Y lo has transmitido. Porque si alguien ve un falso apóstol y se calla, pues no produce un cambio en los engañados por ese falso apóstol. Bendito discernimiento. Los apóstoles tienen señales apostólicas y tienen específicos dones y cualidades espirituales para ejercer ese ministerio. Especialmente son íntegros. No son avaros, ni son ni son engañadores, ni buscan vanagloria, son humildes e íntegros, irreprensibles, dice la palabra. Pero lo mismo con los pastores, pues, tener discernimiento para ver quién es un pastor verdadero y quién es un falso pastor. El falso pastor es el que vive a costa de las ovejas y que no está dispuesto a sacrificarse por ellas. El buen pastor es el que da la vida por las ovejas. Lo dice Jesús. ¿Y qué se sacrifica por ellas? Distinguir. Y si tú, que estás siendo pastoreado por un falso pastor, pues estás recibiendo lo falso. La transmisión que recibes no viene bendita, porque no puede una fuente falsa transmitir la pureza de la veracidad y del Espíritu de Dios. Así que ora al Señor que te diga con qué pastor debes de integrarte para que recibas buenos pastos y para que realmente tengas una paternidad espiritual, que es lo que significa. Especialmente todas las viudas o los que no tienen padres, pues es importante. La labor del pastor es nada menos que recibir la autoridad de la paternidad responsable que Dios transmite, aunque Él es el único padre, pero se llama padre putativo, que ejerce representativo, que ejerce esa... en lugar de... Exacto, que ejerce esa paternidad necesaria para los seres humanos, ¿no? Por lo mismo, cualquier ministro, distinguir si es falso o es auténtico es algo impresionante. Igual que, pues, distinguir si una moneda es falsa o auténtica, que parece que eso es más importante, si una obra de arte es falsa o auténtica, porque claro, ahí están las falsificaciones a todos los niveles, y si un email es falso o es auténtico.
muchos de ellos mejor ni intentar investigarlos. Ahora están denunciando claramente multitud de fraudes informáticos, y los que entran por curiosidad al trapo, pues ahí acaban engañados, ¿no? Saber distinguir, bueno, pues las apariencias de la realidad, porque los falsos buscan apariencia, se visten de piedad, se visten de blanco, pero son sepulcros blanqueados, como los llamó Jesucristo. Por dentro pues están muertos espiritualmente, porque viven una falsedad en la cual se han anclado, de la cual se alimentan, y se enriquecen y se asientan en poltronas diabólicamente. Discernimiento de la sana doctrina. Segunda de Reyes 4, 38 a 41 dice así la palabra de Dios. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después, menudo discernimiento todo, ¿no? Sí. Después, y eso que era uno de los profetas, después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Este pasaje es impresionante porque vemos que hasta profetas, claro que eran novatos, eran profetas alumnos del profeta mayor, Eliseo, ¿no? Y que no tenían desarrollado el discernimiento, ¿no? Y entonces recogieron esas verduras silvestres, esas berzas, calabazas. Esas calabazas. Y ya sabes lo que es dar calabazas suspendido. Pero, y por fin, cuando lo cocinaron, creyendo que era comestible, alguien probó. Y entonces hay amigo. Cuando pruebas a veces, pues dices: uy, Dios mío, esto está podrido, esto huele a moho, esto es veneno. Sabemos que la historia, el arte de envenenar a la gente, es uno de los artes diabólicos más extendidos, y entre los cuales los artistas principales han sido las pitonisas, han sido las secretarias de los dictadores y de los papas y de los... es impresionante. No solo mujeres, tenemos mala fama nosotras en ese área, haces bien, que son bien. las mujeres, pero ha habido envenenadores, pero tú sabes varones también. Tú sabes que fundamentalmente, sí, eso si analizamos en la historia, sí, es verdad, cuántas mujeres han envenenado a sus maridos y cuántos maridos a sus mujeres. Los maridos las matan, pero las matan con un hacha o con una pistola, pero verdad. Las mujeres envenenan. Poco a poco, sí. Eso es arte del veneno, es más del perfume, del veneno, más propio de la alquimia femenina, ¿no? Que no es exclusivo, estoy de acuerdo contigo. Pero, en cualquier caso, por supuesto que políticos han envenenado. Bueno, el Rasputín debía de ser un monstruo, porque sabía lo que era la cicuta, y para que no le envenenaran fue tomando poco a poco dosis de cicuta hasta hacerse... O arsénico, que era lo que tomaba. Cicuta. Sí, que es mucho más mortal que el arsénico. Sí. Y entonces, para que si intentaban envenenar no le hiciera efecto, y además pudiera distinguirla por el sabor, porque ya se ha ido haciendo a eso, ¿no? Y sin embargo él no tenía escrúpulos para envenenar a quien fuera, y entonces espiritualmente es igual. Hemos visto lo que es la comida, que puede estar envenenada y mata, y la comida para el alma,
La palabra también. Puede estar envenenada y mata. Roba la fe, trastorna las mentes y engaña a los que se dejan envenenar y les lleva a juzgar erróneamente y va a hacer tropelías, tomar decisiones diabólicas. Y bueno, pues a mí me gusta. Tanto con la palabra escrita como por la palabra oral, o sea, tanto porque también la palabra escrita es terrible, qué es lo que leemos, qué es lo que se lee, también es... Por eso Jesús dice qué responsabilidad tenemos con las palabras. Cuidado, que sea vuestro decir sí, sí, no, no, porque todo lo demás es peligroso, pero es que además ni una jota, ni una tilde, ni una palabra que salga de nuestra boca quedará sin ser juzgada si no ha sido limpiada con el arrepentimiento y el perdón de Dios. Pero yo tengo una pregunta a hacer a los que quieren saber cómo son. Habla para que yo te vea. Quiero escuchar cómo hablas, qué dices. Claro, los que no tienen nada que decir, pues oye, los que son insípidos, insensibles, y son indiferentes, y son tibios, y son tal, pues oye, ¿qué quieres que te cuente? Pues empezar a decir tonterías. Te engañan menos esos, ¿no? Esos sí, pero distingues lo que hay ahí. No hay ni pizca de sal. En el lema de este congreso de este año para todos los países donde estamos, vírgenes sensatas tienen sal, tienen aceite. Las insensatas no tienen aceite, se vuelven insípidas y se vuelven tibias. Y lo tibio es repugnante. Peor aún, como tú dices, no lo sé, pero eso es repugnante porque habiendo conocido lo bueno, habiendo saboreado las verdades de Dios, el buen sabor de la santa cocina del cielo, pues resulta que después ya no tienen interés por comer esa comida y se conforman con comida de pesebre religioso dominical o lo que sea. Pero claro, peor es aún aquel que cuando habla envenena, calumnia. Es un espectáculo terrorífico en los debates del Congreso, del Senado, de los debates políticos, los debates incluso de los encuentros del G20, G7 y Gili 40, ¿no? Entonces, yo creo que es vital, porque la lengua, como dice Santiago 3, es muy peligrosa. La lengua puede dar vida o puede matar. Y varón perfecto es aquel que no ofende de palabra, dice Santiago 3. Y dice también un proverbio árabe, más peligrosa es una lengua viperina que una daga. Así que discernimiento de la sana doctrina y cómo se puede vencer a la mentira con la verdad, con harina buena, con buena palabra, el bien contra el mal. Así pudo anular el efecto del veneno. Al que está engañado, al que engaña, démosle la verdad, el verdadero trigo, la verdadera harina, y convenzámosle, y conviértanse ellos a la verdad y no dejemos que la mentira entre en nuestro corazón. Y por eso, pues, el discernimiento de la doctrina, como dice 1 Timoteo 6, del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hay que apartarse de muchos hoy en día. Es terrible, que tienen apariencia de piedad, que incluso religiosos, pero políticos sobre todo. Es increíble, ¿no?
son corruptos y peligrosos, muy peligrosos. Apártate de los tales, porque solo si ellos son quebrantados en su maldad y cosechan las consecuencias, quizá puedan llamarte para que ores por ellos y quizás se arrepientan y pidan perdón a Dios. Pero mientras tanto, ten cuidado, no vaya a ser que echemos perlas a los cerdos, se vuelvan contra nosotros y nos pisoteen. Pero está bien claro lo que dice la enseñanza, ¿no? De discernir quiénes son corruptos, perversos, engañadores, calumniadores y esclavizadores. Y Pablo se lo dice a su discípulo Timoteo, refiriéndose a los religiosos, especialmente los fariseos, saduceos, judíos, ¿no? Que era la religión en la que se movían. Y bueno, pues que son los más peligrosos, porque hablan incluso es cátedra, creyendo que son infalibles y creyendo que tienen el monopolio de la verdad de Dios, y resulta que son hipócritas y son farsantes, traidores y corruptos. Cuidado con los tales, ¿no? El Espíritu Santo quiere revelarnos las palabras divinas, y por eso Jesús nos dio el Consolador. Juan 14, 24 a 26. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y qué es lo que dijo Jesús y sigue diciendo? Pues que toda la Biblia se reduce a una palabra: amor. 2 mandamientos que cumplen toda la ley y los profetas, que resumen toda la voluntad de Dios, que es amar a Dios con todo el corazón, toda el alma, toda la mente y con todas las fuerzas, lo cual es imposible, pero el Espíritu Santo lo puede producir. El Dios de lo imposible puede hacer que le amemos así, si no le estorbamos. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. Esa es la verdadera piedad, amar al prójimo. Y claro, pues discernir la letra que mata, la hipocresía, el logos, el intelecto religioso, que parece en muchos casos una demagogia, circulante y que da vueltas y vueltas y marea a cualquiera, pues discernir eso del Espíritu que edifica y vivifica, esa es la expresión principal del don del Espíritu Santo para nuestra vida, ¿no? Primera de Juan 2, 18 a 20, vuelve a insistir la palabra de Dios. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, si así ahora han surgido muchos anticristos, porque por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Esa es la clarividencia que nos quiere dar y da el Espíritu Santo, con la unción, la comunión con Dios. Y entonces pues abre nuestra mente, nuestra conciencia, y nos revela, nos ilumina con sus verdades, y entonces es que te queda tan claro que lo agarras y te lo recibes y lo guardas como santo tesoro, y crees plenamente en eso que se te ha revelado, que es la piedad, el amor, que es la fe, la confianza en Dios y el amor a Dios y al prójimo. Y en realidad esto es lo que significa después todo lo fundamental para ser felices, para ser fuertes, sanos, libres y de bendición para nuestro prójimo. Es curioso que la OMS, que ahora está dominada
Bill Gates y por otros muchos emperadores Illuminati de nuevo orden mundial, la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y se olvida de lo principal, que la salud es un estado de completa bendición de Dios, de completa comunión con Dios. Es un estado espiritual. Pero claro, ellos siguen agarrados a ese humanismo diabólico de mens sana in corpore sano, que fue pues como una ley absoluta para toda la medicina clásica, ¿no? Una ley hipocrática. Mentira. No es mens sana in corpore sano. No está la mente sana si el cuerpo está sano. Es al revés. Corpore sano, in mens sana, y mens sana in spiritu sano. Este es el orden. Y claro, pues como subvierte en el orden, pues así resulta que todo se traduce en bla, 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 pero en leyes, en fármacos, en consejos humanistas y en psicólogos, psiquiatras y toda clase de manifestaciones humanistas que resultan que no resuelven la infelicidad del ser humano, porque solo Dios puede hacerlo y lo quiere hacer, pero como no le dejan la mayoría, siguen siendo desgraciados. ¿Qué significa estar fuera de la gracia de Dios? Así que hay que discernir lo bueno de lo malo. Lo bueno solo viene de Cristo. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo amable, todo lo perfecto por medio de Jesucristo vino al mundo. Él es el médico perfecto y Él es el que nos ilumina espiritualmente para que vivamos una vida sana. Porque sanidad y santidad casi significan prácticamente lo mismo. Jesucristo nunca enfermó porque la santidad divina le preservó como perfecta defensa, infalible defensa contra cualquier ataque de enfermedad. Bendito sea el Señor. Y bueno, pues discernimiento de la falsa ciencia hoy, muy apropiado, porque vamos, estamos viendo el cumplimiento de una de las profecías del final de los tiempos, que la ciencia se aumentará, y esto es una locura, y entonces toda la gente se vuelve loca con la ciencia, y ya están descubriendo nuevos planetas, y ya van a llevar virus al planeta para decir que hay vida en un planeta. Van a hacer lo que sea con tal de afirmarse, y como ya cientos de miles de millones de años este cosmos, y bueno, hasta una cabra esta viene desde hace 200 millones de años que existen, o no sé cuántos. Esto es increíble. ¿De dónde sacan estas mediciones? Ellos. Y ahí con esa ciencia del cambio climático pretenden sustituir a Dios. Pues ahí tienen, cuando Dios quiere llueve y llueve y llueve y llueve y llueve y llueve. ¿Dónde está el cambio climático? Oré para que, como cada año, para que se mojaran los muñecos, y Dios ha dado lluvia a raudales. Y la gente sensata dio gracias a Dios por la lluvia, a pesar de no ver a los muñecos. Idolatras, insensatos, engañados por la religión. Porque la lluvia, esa es la bendición. No las procesiones religiosas. Y bueno, pues dice así, 1 Timoteo 6, 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Y como la falsa ciencia utiliza los medios de comunicación que los tiene comprados, pues entonces resulta que muchos de esos medios de comunicación no hacen más que transmitir las mentiras de la falsa ciencia. Por lo tanto, discernimiento de las informaciones que oyes por el oído. Discernimiento, filtro del oído, el filtro del Espíritu Santo, el don divino
de discernir lo que oímos. Y sobre todo en los poderes mediáticos que están llenos de falsedad. Proverbios 14, 15 y 25, esos dos versículos. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Así es, y el que se las cree, pues queda envenenado. Por eso discernimiento. Y en definitiva, discernimiento de las maquinaciones diabólicas, que son muchas, diversas, y que ahora tiene el mundo a sus anchas, casi totalmente, y que está formando la cuna del último anticristo. No ignoremos, como decía Pablo, sus maquinaciones. Hay que discernir. Antes de que venga el cumplimiento del plan diabólico a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestro ministerio, a nuestra sociedad, a nuestra congregación, hay que discernirlo, porque cuando llegas y no estás preparado, pues hace daño. Pero si lo has discernido y estás esperándolo con la escopeta bien cargada, no, con la espada y los filos y el escudo de la fe bien preparado y el casco de la salvación, entonces que se ponga, que se prepare para ver cómo pisoteamos esas serpientes, esos escorpiones y los echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Segunda de Corintios 2, 10 y 11. Y al que vosotros perdonáis yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es maravilloso tener revelación de las maquinaciones satánicas para estar preparados, como si el padre de familia sabe cuándo va a venir el ladrón, pues está preparado. Y esa es la información del discernimiento de los espíritus malignos y sus maquinaciones. Discernimiento astronómico, la gente no se da cuenta. Es curioso, caen las trampas de la astrología diabólica, que es la astrología es diabólica, y de los llamados, ¿cómo se llaman estos? Astrólogos, no. Astrólogos. No, los distintos discernimientos de astrólogos del si eres Tropicornio, Cáncer o los... sí, bueno. Después te vendrá. Después no vendrá, nos vendrá después. La información astrológica, ¿no? Eso es diabólico, consultar a los astros en sentido de forma malvada, eso es abominación. Pero la astronomía, quiere Dios que la investiguemos y que tengamos revelación a través de la astronomía. Porque mira lo que dice Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Anuncia la obra de sus manos. Da señales cósmicas Dios para avisar de lo que va a hacer, como cuando pues hay un eclipse total. Bueno, yo tengo claro cómo va a actuar Dios y cómo va a dejar que actúe el diablo cuando hay señales específicas, claras, astronómicas, que no es tiempo de revelar. Y por eso también el discernimiento profético, que viene pues un poco a colación del discernimiento astronómico, porque ese discernimiento nos produce una información profética, como tuvieron los sabios de Oriente cuando vieron la estrella o el cometa que pasar y entendieron que era el cumplimiento de las 70 semanas, la semana del nacimiento del Mesías, de Daniel y del profeta Jeremías. Entonces, discernimiento profético viene también por ese discernimiento astronómico. Mateo 16, del 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis discernir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal,
pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Tenemos claro discernimiento en nuestras visitas y en nuestro ministerio en Ucrania del porqué de la guerra de Rusia y Ucrania, de los porqués, no todo, pero una información divina clara, y así de otras situaciones en las que nos encontramos, ¿no? Y por supuesto Dios nos habla sobre Israel, al cual amamos por principio espiritual, de agradecer al pueblo de Israel que nos ha dado todo lo más importante de nuestra vida. Nos ha dado al judío Jesús, al Salvador, el libro de los judíos, que es la Biblia. Nos ha dado todas las maravillas y esperanzas, y además nos ha dado la visión bien clara, que es desde ahí donde Jesús va a reinar sobre todo el mundo 1000 años. Bueno, pues todo esto es discernimiento de los eventos que nos van acercando hasta ese final. Y eso es el discernimiento profético. Podemos leer Amós 3, 6 a 8 antes de terminar. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Yahvé no haya hecho? Porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Yahvé el Señor, ¿quién no profetizará? Todo lo bueno y todo lo malo viene con permiso tácito o directamente de la acción de Dios. Él es la causa absoluta de todo lo que existe y de todo lo que sucede. Lo malo lo permite o lo ordena para juicio y para quebrantamiento de los hombres, para que se salven o para que sean castigados. Y lo bueno lo da como gracia abundante para los que le honran y le obedecen. Y aquí hemos visto claramente el espíritu profético, que yo espero que vaya creciendo cada vez más y manifestándose a muchos siervos de Dios, y que no cesen entre nosotros nunca. Y por eso podemos leer en Apocalipsis 3, del 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 estrellas de los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta es una advertencia profética urgente para que todos los que tenemos fe en Jesucristo no seamos flojos, tibios, y nos pongamos al corriente en humillarnos delante de Dios, arrepentirnos y purificarnos, santificarnos y recibir clara decisión divina de cuál es su voluntad para nosotros. Y tener la conciencia bien afinada para discernir todo lo que suceda en nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros deseos y todo lo que el Señor permita. Por tanto, terminamos diciendo 2 Corintios 2, del 14 al 17, que es la manera que tenemos que vivir como triunfantes en Cristo Jesús, en esta vida de santo discernimiento. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esto es lo que el Señor nos quiere, llenarnos de su conocimiento, para que el olor bendito de la rosa de Sarón, del lirio de los valles, se muestre en nuestra vida
y demos ese buen olor grato a Dios y a los hombres. Porque vivimos en una conciencia limpia, en un discernimiento continuo que produce la gracia de Dios al buscarle de todo corazón y al anhelar sus verdades con un propósito de enriquecimiento total y con el deseo de obedecerlas. Vivamos en este triunfo. ¿Se puede? Sí. Aunque cometamos errores, ¿se puede? Sí, porque Él nos limpia de los errores. Si cada día nos arrepentimos y nos renovamos en su espíritu, en su conocimiento, y seguimos siendo perfumados por Él. Señor, te damos las gracias por tu obra preciosa. Primero tu obra redentora en la cruz del Calvario, Señor, en la cual llevaste nuestras maldades, clavaste en aquella cruz sobre ti mismo, Señor, el castigo que nosotros merecíamos. Te damos las gracias, Señor, porque no hay muchas palabras para expresar esa gratitud, pero sí, Señor, gracias, gracias. Y también te pedimos que nos des ayuda, nos ayudes, Señor, en este tiempo, nos des el discernimiento, nos des la gracia, la sabiduría, Señor, y nos guardes del mal, para que podamos seguir adelante y que cumplamos los propósitos para los cuales tú nos has llamado. Gracias, en el nombre de Yeshua. Amén. Pues amén. Amén. Gracias por haber tenido atención y habernos escuchado. Y hasta el próximo programa. Si Dios quiere, estamos contigo. Que el Señor os bendiga, que es lo que quiere hacer. No le pongamos estorbos.